Cordial saludo, doctora Yáñez. Le saluda su alumno Abraham Endus de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta del curso Civil Obligaciones. El motivo del presente video es explicar en qué consiste el fraude a los acreedores o la acción pauliana. Aquí nos encontramos con que existen dos tipos de personas, un acreedor y un deudor. Frente a esto, nos damos cuenta de que el deudor incumple con su obligación de pago ante el acreedor, razón por la que somete al acreedor a ir en busca de sus bienes. Sin embargo, se topa con la sorpresa de que los bienes del deudor ya no existen, que pertenecen a un tercero. En este caso, el deudor se declara en un estado de insolvencia económica, la cual no puede pagar, pero lo que desconocemos es que esto es ocasionado por él mismo. En este tipo de situaciones, nuestro ordenamiento jurídico prevé la acción pauliana, cuyo objetivo es detener esta enajenación y que esos bienes que fueron transferidos de forma poco ética y profesional sean retribuidos nuevamente al deudor, para que de esta forma pueda pagar su deuda ante el acreedor. No obstante, para que dicha acción pauliana prospere, nuestra jurisprudencia ha establecido que tienen que ocurrir ciertas circunstancias. Entre eso, la vamos a enumerar en 5 partes. La primera parte, tiene que existir un crédito anterior a la enajenación de los bienes de parte del deudor. Segunda parte, tiene que existir un acto de enajenación por parte del deudor, cuyo propósito sea la salida de sus bienes de su patrimonio para de esta forma eludir su deuda. Tercero, una intención dolosa por parte del deudor. En este caso, el deudor reconoce que está cometiendo algo ilícito, algo dañino, que perjudicará al acreedor, debido a que no encontrará bienes para saciar la deuda. Cuarto, la ley exige que dicha acción provenga de como último recurso, es decir, que no haya otro método para que el acreedor recupere su dinero. Y quinto, que la ejecución de esta acción se ejecute dentro de los 4 años siguientes. En este punto, indiscutiblemente, hemos descubierto que es el deudor quien está cometiendo una falta, pero nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede con aquellos terceros que adquirieron sus bienes? Pues nuestro ordenamiento jurídico dice lo siguiente: si se adquirió un bien de forma gratuita, pues este tercero se verá obligado a devolverlo. En cambio, si lo adquirió de forma onerosa y con buena fe, este tercero no se verá obligado a devolverlo. Pero si se celebró honorosamente, pero aún así él era consciente de lo que se estaba cometiendo, este tendrá que devolver el bien. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Aldo Dávila y les vengo a hablar sobre el fraude pauliano. Los negocios jurídicos surgen de los acuerdos negociales del producto de la voluntad de quienes conforman las partes contractuales. Los contratantes colocan su lealtad en vista de que los efectos legales de lo pactado cumplen con el propósito pactado, puesto que siempre que se construye un negocio se parte del principio de que sus gestores actúen de buena fe. El gestor que no se comporte bajo las reglas de seriedad y probidad puede propiciar que su contraparte pueda dar como finalizada la eficacia jurídica del contrato, efecto mismo de dicho negocio, situación que da lugar a quien honra el acuerdo. Existe la posibilidad de que invertir en el contrato también pueda llegar a afectar a terceros, si bien no son partes contractuales del comportamiento ímprobo de los titulares del vínculo, puede ser perjudicial para los intereses patrimoniales del acreedor. Ello tiene lugar cuando el negociar no es más que una apariencia, con destino a defraudar a los acreedores de una de las partes. En este contexto que se da el fraude pauliano, que consiste básicamente en aquella conducta por la cual el deudor emplea conductas fraudulentas para despojarse de todos sus bienes con el objetivo de no cumplir con la obligación adquirida. Este fraude pauliano implica
a tres sujetos: acreedor, deudor y el tercero. El fraude pauliano se configura entonces cuando el deudor propicia intencionalmente un estado de insolvencia que termina siendo dañoso para las garantías del acreedor. La acción pauliana. Esta acción lo que busca es proteger el patrimonio del acreedor del fraude que pretende realizar el deudor, no solo ante contratos, sino también ante cualquier otro tipo de fraude que pretenda celebrar para no hacer frente a sus deudas. Los contratos no quedarían nulos, sino que los dejaría sin efecto. Esta es una forma de proteger el crédito del acreedor ante el fraude del deudor. En la ley está claramente descrita la concurrencia del deudor y un tercero para no configurar un fraude pauliano, fundamentado en el artículo 2491 del Código Civil. Sin embargo, por analogía también se aplica en cualquier otro tipo de actos que se realicen fraudulentamente. Bueno, a continuación les hablaré sobre algunas características de la acción. Es una acción secundaria incluida la subrogación. Esto significa que si la acción de sustitución puede introducirse antes, el mecanismo debe usarse antes que la acción pauliana, puesto que esta acción generalmente está limitada en el tiempo. Esto significa que si esta acción no se realiza dentro de cierto periodo de tiempo, ya no se podrá utilizar, no es ilimitado en tiempo. La acción pauliana tiene un sujeto activo y dos pasivos. La persona proactiva es el acreedor y los dos sujetos son el deudor y el tercero, con el que el deudor comete fraude o contrato. Es un acto personal que implica que el crédito exista antes de la venta de los bienes que buscan restituir al patrimonio del deudor. Tiene diferentes resultados dependiendo del actuar y proceder del sujeto activo y los dos sujetos pasivos de la acción. A continuación presentaré los efectos y ejercicios de la acción pauliana. El principal efecto de la acción pauliana será la restitución al patrimonio del deudor de los bienes que han sido fraudulentamente cedidos o enajenados, en donde un juez ordena al demandado que se restablezcan las cosas en el estado en que estaban. Este acto, en ejercicio, socorre a todos los acreedores, inclusive los de carácter posterior al acto fraudulento, y alcanza al tercer adquiriente de buena fe cuando el acto ha sido a manera de título gratuito. El acreedor tiene el derecho a embargar al tercero el bien enajenado por su deudor, como si éste estuviese todavía en poder de este último. De esta manera, la revocación propuesta mediante la acción pauliana es parcial y se declara únicamente en su interés, y el valor restituido no entra en el patrimonio del enajenante y por lo mismo no se vuelve a formar parte de la garantía común de sus acreedores. A modo de ejemplo, tengas en cuenta que el deudor transmite en forma fraudulenta el único bien que constituía su acto patrimonial, digamos una casa por la suma de 50 millones. Si el crédito al actor vale tan solo 2 millones, pues la revocación se producirá en esta misma medida. Acerca de dicha revocatoria, si el acto o contrato revocado ha sido transmisorio de bienes o derechos, este caso, el acreedor tendrá la facultad de redimir su crédito mediante la realización de estos sin perjuicios de la enajenación revocada. En segunda instancia, si el acto revocado tenía por objeto la constitución de un derecho real, en otras palabras, ya sea un usufructo, una prenda o una hipoteca, el acreedor, de igual manera, podrá realizar el bien originalmente afectado como libre de tal derecho real. En tercer lugar, consecuente a los dos anteriores, si el acto revocado tenía por objeto la renuncia de una facultad del acreedor, obtendrá en su posesión la facultad de haberla tomado como si ésta no existiera. Ahora, con respecto al deudor deshonesto, la acción pauliana no ofrece ningún tipo de efecto frente a los demás acreedores, dado que a diferencia de la acción obliqua, solo se toma el acreedor actor, por tanto no refiere tácitamente a una nulidad, dado que trata únicamente de una inoponibilidad al acreedor sobre el acto impugnado. Ahora, por último, cuando el tercero se presenta de buena fe, el deudor no está obligado a devolver los frutos percibidos y devuelve la cosa en el estado en que se encuentra, de tal manera que este supuesto solo se aplica en las adquisiciones a título gratuito, dado que si el tercero es a título oneroso,
y de buena fe, pues no cabe en su contra la acción pauliana. En ese sentido, las relaciones del deudor con el tercero, cuando el acto se considera válido, el saldo de la venta de los bienes estará únicamente en goce de los acreedores y los terceros, dado que estos son los únicos que han sido demandantes. Gracias. A continuación, observaremos ejemplos de acción pauliana. Primer caso. Carlos decide ser acreedor de Alejandro, puesto que conoce que es propietario de la casa en la que vive. Alejandro decide por su parte no pagarle a Carlos. Por lo anterior, Alejandro, para evitar que eventualmente Carlos persiga su patrimonio, efectúa contratos que lo colocan en estado de insolvencia, perjudicando así el crédito de Carlos. Alejandro entonces recurre a su mejor amigo, Camilo, al cual le comenta de su situación y sus intenciones. Le propone que le compre su casa. Camilo accede a comprar el bien inmueble de Alejandro. En esta situación conocía de sus intenciones. En el camino, mientras que realizan toda esta operación, perjudican a Carlos y el derecho de su crédito. Carlos, preocupado por la situación y por su dinero, va donde su abogado y le pregunta qué pueden hacer. Su abogado le comenta que existe la acción pauliana para estos casos. El abogado, para evaluar el caso y decidir si es pertinente la acción pauliana u otra, le pregunta sobre la situación para evaluar los requisitos. Primero le pregunta: señor Carlos, ¿el crédito era preexistente al acto cuestionado? Carlos le responde que sí. Después le pregunta: señor Carlos, ¿el negocio del que me habla es real, le causó un perjuicio y agravó la insolvencia del deudor? Carlos le responde que sí. Luego le pregunta: ¿Alejandro actuó con intención de defraudarlo? ¿Cree que a la persona a la que le vendió conocía de la situación? Carlos contesta que sí, que eventualmente lo puede probar. Cree esto por la cercanía de la relación entre Alejandro y Camilo. El abogado entonces contempla que se cumplen los requisitos y decide interponer la acción pauliana. Ya luego de presentada la demanda, el juez del caso accede a todas las pretensiones del abogado de Carlos. Todo esto conllevó a que el bien que había salido del patrimonio de Alejandro se restituyera. Por tanto, ya Carlos puede hacer valer sus derechos de acreedor y puede perseguir el cobro de su deuda por un proceso ejecutivo. En este segundo ejemplo, partimos del escenario anterior, con la pequeña diferencia que el contrato que firmaron Alejandro y Camilo era a título gratuito. En estos casos, solo le bastaba al abogado de Carlos o a Carlos demostrar la mala fe del otorgante y el estado de insolvencia de este mismo. Un cordial saludo, profesora Yains. Mi nombre es Laura Villa y le hablaré sobre la naturaleza jurídica de la acción pauliana. La acción pauliana es de naturaleza sui generis, de acuerdo con la posición de la doctrina predominante, y tiene origen en el derecho romano como recurso complementario en el ejercicio de las acciones de ejecución para asegurar la preservación del patrimonio del deudor como garantía del pago de las obligaciones. Esta naturaleza jurídica se atribuye al hecho de que las condiciones para la prosperidad de la acción pauliana no tienen una relación con los requisitos de validez del acto impugnado o las condiciones de oponibilidad frente a los terceros. En este sentido, la acción pauliana es claramente diferente a las acciones de nulidad, ya que estas tienen como fundamento la existencia de algún vicio en la formación del contrato, mientras que la revocatoria pauliana se apoya en la necesidad de preservar los derechos de los terceros acreedores para que no sean perjudicados con la celebración del acto impugnado.
Desde el punto de vista de las partes contratantes en el acto impugnado, el sometimiento a la prosperidad de la acción pauliana tiene como justificación, primero, el perjuicio que se le hace al acreedor y la existencia del fraude pauliano, que les impone a los partícipes la sanción consistente en someterse a la revocatoria del acto constituido. Como resultado del análisis que hemos venido realizando, se tiene que para la prosperidad de la acción pauliana se tienen dos requisitos. El primero es la existencia del perjuicio hacia el acreedor, sin la cual no puede legitimarse el demandante para iniciar esta acción. Este perjuicio se ve relacionado por la distribución en el patrimonio del deudor, que hace difícil o casi imposible encontrar el crédito pendiente. Por otra parte, tenemos el fraude pauliano, consistente en la celebración del negocio jurídico, con el conocimiento del mal estado de los negocios jurídicos. Este fraude pauliano debe ser común en los dos contratantes, cuando se pretende revocar actos que han sido celebrados a título oneroso. Esta última exigencia, definida como el concilio fraudulento, es la que justifica frente al tercer contratante al someterse a los efectos nocivos de la revocatoria. En este mismo sentido, alguna parte de la doctrina, apoyada en algunos desarrollos jurisprudenciales, ha señalado que la acción pauliana tiene una naturaleza sancionatoria de la conducta culposa de los contratantes. Tal sanción se origina en el elemento subjetivo de la acción, el comportamiento caracterizado como el fraude pauliano.